En este caso vamos a hacer una relación entre lo que son las llamadas ciencias naturales y un tanto de las ciencias sociales. Eh, yo sé que ahorita muchos de nosotros pues decimos, híjoles, es que hablar del coronavirus y seguir hablando del coronavirus, pues puede ser incluso hasta decir, no, pues ya lo sabemos todo, ¿qué más me pueden enseñar o cosas por el estilo? En este caso les voy a mostrar una vertiente que espero y les guste, que es un poco integrador el asunto, donde como bien lo dice la diapositiva, vamos o partimos de esta premisa de que todo está conectado. Es decir, no podemos fragmentar el conocimiento, no podemos decir esto sí nos atañe, esto no nos atañe, es decir, esta ponencia está pensada bajo esta primera premisa de que todo está conectado, es decir, fomentar un pensamiento integral, no fragmentar o descontextualizar el conocimiento y abordar temas actuales. Desde la parte de la química muchas veces enseñamos química, no quiero decir que esté mal, nos enfrascamos mucho a la química del siglo XVIII, XIX, pero ¿qué pasa con la química de este siglo? ¿No? Es decir, abordar temas justamente de química para estas cuestiones de nuevos medicamentos, vacunas, y lo mismo pasará en ciencias sociales sin dejar de lado lo anterior, porque también pues es importante. Ahora, en esta ponencia vamos a hacer algunas conexiones para que vean hacia dónde va dirigida la presente exposición. Entonces aquí les muestro un mapita, va a ser como un mapa donde muestran las conexiones que se van a considerar en esta ponencia. Yo sé que ustedes están viendo la diapositiva y van a decir, a ver, ya me estoy perdiendo. No que van a hablar del COVID y no que van a hablar de la violencia de mujer y por qué aparece combustibles fósiles. Ah, pues es que justamente ese es el inicio de nuestra primera conexión para ligar prácticamente todo lo que vamos a ver, pues justamente en estos 20 minutos. Pues bueno, la producción el uso de combustibles fósiles, pues es la base principal de toda esta sociedad y pues bueno, eso ocasiona que haya una crisis en los precios. Ahora, eso también ocasiona que se genere producción de CO2, que es un gas de efecto invernadero y que promueve pues justamente lo que es el cambio climático a través del calentamiento global. Y como usamos combustibles fósiles, nos ha dado como mucha comodidad a nosotros como seres humanos, por eso ha aumentado la población. Ahora, el cambio climático, una principal consecuencia de son los desastres climáticos y los estamos viviendo pues justamente día a día en las noticias. Ahora bien, el aumento de población pues ha llevado a que haya una crisis del agua, ¿no? Y el aumento de población pues también que haya crisis de refugiados por todas estas cuestiones de problemáticas sociales. Ahora bien, esta cuestión de aumento de la población y de crisis de refugiados ha llevado a que la población pues se desplace o haya un desplazamiento a las zonas silvestres. ¿Y a qué me refiero con las zonas silvestres? Pues bueno, que cada vez tenemos más contacto con animales que a lo mejor no tendríamos por qué tener contacto tan directamente. ¿Y eso qué ocasiona? Pues justamente un término que seguramente hemos escuchado en este tiempo, que es la llamada zoonosis. Ajá, entonces, derivado de que tenemos contacto cada vez más con estos animales silvestres, pues bueno, llevamos a esta cuestión de la zoonosis. La zoonosis, pues no es otra cosa más que un proceso en el cual pues se pueden dar nuevas enfermedades, entre ellas ya sea a causa de bacterias o de virus. En este caso, pues nos estamos enfrascando en un coronavirus. Bueno, es toda una familia los coronavirus. No obstante, hay un nuevo integrante que es justamente el SARS-CoV-2, que es el que nos está atacando, por así decirlo, pues justamente en esta temporada. Ahora, el SARS-CoV-2 pues ocasiona una enfermedad que se conoce como COVID-19. Y esta enfermedad, vieran que se relaciona directamente con el cambio climático. ¿Por qué? Ustedes lo vieron en las noticias muy seguramente, que derivado a esta enfermedad, pues se originó un confinamiento y eso ocasionó que hubiera una disminución un tanto considerable a los gases de efecto invernadero. Entonces también le pegó al cambio climático. Entonces, digamos, de entre de todo lo malo, pues ahí hubo algo bueno ahí. Esta enfermedad ocasionó algo que se conoce como distanciamiento social. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron por qué me están confinando? O sea, ¿de quién fue la idea de hacer el distanciamiento social? ¿Hay una parte científica que diga que el distanciamiento social sea válido o por qué no quitarlo ya? Pues vamos a tratar de ver esto más adelante en las diapositivas siguientes. Y pues bueno, el distanciamiento social
pues es bien sabido que ocasiona problemas sociales. Y entre uno de esos problemas sociales, pues podemos encontrar esta cuestión de la violencia contra la mujer. Entonces, vean, esto es como el claro reflejo de la premisa de la diapositiva anterior de que todo está conectado. Empezamos con el uso de combustibles fósiles, llegamos justamente hasta la enfermedad COVID-19 y de ahí lo relacionamos con esta cuestión de la violencia contra la mujer. Ahora bien, rápidamente, aquí se muestra pues como un cronograma, una cronología de justamente lo que hemos estado viviendo y pues bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Que desde el 2019 pues prácticamente se notificaron los primeros casos de una nueva enfermedad que no se conocía como tal. Ya en enero pues bueno, ya se trata de investigar para tener una vacuna referente a, ahí ya empiezan los primeros confinamientos, ajá, ya se confirma que no solamente la transmisión es de animal al ser humano, sino también ya es de ser humano a ser humano. Y pues bueno, el 13 de enero pues se confirma el primer caso fuera de China. Por enero, finales de enero, pues la OMS ya dice que es una emergencia internacional. Todavía no es una pandemia, sino es una emergencia internacional. Hasta febrero ya se dice que es una extensión global muy alta. En febrero del 2011, pues bueno, ya se da como la nomenclatura a este nuevo virus que se le conoce como SARS-CoV-2 y a la enfermedad llamada COVID-19. El 11 de marzo justamente es cuando se declara pandemia por esta enfermedad. Y a partir de esto ya empiezan las fases para producir las vacunas. Yo sé que muchos de nosotros estamos muy impacientes y decir, es que con tanta tecnología, ¿por qué no hay una vacuna como tal? Pues hasta eso están súper rápidos, porque hay vacunas que ni siquiera están elaboradas. Por ejemplo, piensen en el virus del SIDA. No hay vacuna hoy por hoy, ya cuántos años pasaron y cuántos años estamos conviviendo. Entonces, así hay muchas enfermedades que todavía hoy por hoy no se tiene una vacuna o medicamento. Y estamos nosotros presionando con este nuevo virus y a marchas forzadas, y aunque pareciera que es mucho tiempo, realmente si logran una vacuna justamente en estos tiempos, es velozmente. Entonces, sí es muy importante que nos vayamos con esa idea. Ahora, mientras los científicos están tratando de elaborar una vacuna, pues, ¿qué están haciendo ellos? Pues bueno, se tienen que meter a lo que son cuestiones de biología molecular. En este caso hay una representación esquemática de lo que es el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, donde vean la responsable de que haya una infección al ser humano es esta proteína Spike o proteína S. Esa proteína Spike tiene un dominio que se llama RBD, que tiene una gran afinidad por una estructura en nuestras células que hace que se enganchen y que la infección sea pues bastante efectiva. Entonces, hay que echarle la culpa a esta proteína Spike, entonces del nuevo coronavirus. Ahora, ojo, esto del coronavirus es una familia. El SARS-CoV-2 es un nuevo integrante, pero previamente ya existía otro coronavirus que es SARS-CoV sin el 2, tendría que ser el 1. Y aquí los científicos, esta es la clave de por qué no se están tardando en el diseño de la vacuna. Ellos ya conocían la secuencia genética del SARS-CoV y se dieron cuenta que el SARS-CoV-2 pues solamente tiene estas variaciones que se muestran aquí en flechita que lo hacen más eficiente para la transmisión. Y eso les dio como mayor oportunidad para acelerar el paso en la producción de vacunas. Entonces, gracias a que ya se tenía la secuencia de otros coronavirus, pues bueno, hoy por hoy va a ser mucho más rápido la producción de la vacuna. Ahora, eso es lo que hacen los científicos. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros como población? Pues tenemos que seguir dos grandes rubros que seguramente también ya hasta no lo sabemos de memoria, que es el distanciamiento social y que es la nueva normalidad, que se podría decir que es un conjunto de reglas o de nuevas reglas, por así decirlo. El problema del distanciamiento social es que es una medida no tan efectiva. ¿Por qué? Porque puede ocasionar problemas en lo social o problemas en lo económico, político y entre otras cuestiones. Del otro lado, la nueva normalidad, que es un conjunto de reglas, pues nos ha dicho uso de cubrebocas, sana distancia, uso de blanqueador, jabón o alcohol. Entonces, esto es lo que está en nuestras manos para poder frenar este virus. Ahora bien, vamos rápidamente aquí. ¿Por qué el distanciamiento social?
no es que alguien se lo haya sacado de la manga, esto es muy importante que lo tengan presente. Aquí lo que quiero dar a entender es que sale por un modelo matemático y los modelos matemáticos y además químicos, científicos en general, tienen la característica de predecir. Si nosotros predecimos, podemos actuar y tomar decisiones. Eso es muy importante que lo tengan presente. Imaginen este modelo rápidamente, espero que me alcance el tiempo para poder explicar. Imaginen que los cuadritos azules son clínicas de salud. Cualquiera. Y naranja son las que se les conoce como USMER. ¿Qué son las USMER? Unidades de Servicio Médico de Enfermedades Respiratorias. No en todas las unidades se hacen pruebas de COVID, porque eso saldría muy caro. Solamente se hacen las pruebas de COVID en las USMER, que son alrededor de 475 en toda la República. Y tenemos más de 26,000 unidades de salud. Entonces aquí tenemos que irnos con los modelos y con la predicción de. En este caso, vean, en la USMER aquí hay un ejemplo donde solamente hay 8 pacientes con una infección respiratoria, pero 2 de ellos tienen COVID. Entonces, en esos USMER se atienden 10, entonces es mi 100%. Si 2 tienen COVID detectados mediante pruebas, pues significa que hay un porcentaje de positividad del 20%. Esto es lo único que puedo saber en la USMER, pero no puedo aplicar las pruebas a todas las demás unidades porque eso sería muy costoso. Entonces tenemos que hacer una predicción. Sumo o cuento el total de mi población y veo que son 60, entonces ese sería mi 100%. ¿Y cuánto tuve de positividad en una USMER? Pues fue de 20%. Hago la 2 minutos, regla. maestro Alan. Ajá, 2 hago la minutos. regla 3 y pues justamente sale que son 12. Cuenten los circulitos y se van a dar cuenta que son 12. Entonces es como una predicción muy acercada a la realidad de cómo estaría impactando pues justamente este virus en todas las demás clínicas de salud. Y hay algo que se conoce como factor multiplicador, que son casos estimados entre detectados. Entonces 10 entre 2 me da 5. ¿Qué me quiere decir esto? Que por cada paciente que yo tenga detectado, puede haber 5 más allá. Entonces, eso hace que se convierta en algo exponencial y seguramente hemos visto estas curvas donde no queremos llegar al pico máximo porque aquí puede haber una saturación. Entonces, justamente por eso se da el distanciamiento social que puede durar 40 días, 3 meses, casi un año o incluso hasta más de un año. Y si se dan cuenta, México, aquí está su curva. Aquí está la curva de México. Pues a partir de esta curva no lo está haciendo tan mal porque sí está aplanando la curva, pero cualquiera de este tipo de curvas, cualquier de este tipo de comportamientos va a traer consecuencias. Aquí lo importante es, pues, ¿qué va a ser más caro? Llegar al pico luego o tratar de mediar esas consecuencias. Y una de esas consecuencias pues es justamente la violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento. Este artículo me gustó mucho porque es reciente, del 4 de mayo del 2020, y aquí tal cual menciona que la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial, de proporciones epidémicas. Y vean, aquí este ejemplo me pareció horroroso en el sentido de que limitando su expresión solo al contexto de la relación de pareja, cada año aproximadamente, vean, 770 millones de mujeres son agredidas por sus parejas y exparejas en el planeta. Un número y una presencia que pues no despierta una reacción proporcional al problema que supone. Ahora, en este caso se dice que la violencia de género pues se trata de un problema histórico y de conductas propias de un determinado contexto que se expresa de manera diferente. Se menciona que este tipo de violencia, y aquí es donde vamos a entender por qué ha aumentado mucho la violencia en tiempos de confinamiento, porque tiene 3 componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Un componente estructural, un objetivo de control y el aislamiento que conlleva. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. ¿A qué se refiere con el componente estructural? Se produce como consecuencia de elementos de la cultura y la organización social que son utilizados para impedir la satisfacción de necesidad. Aquí consideramos la construcción de roles de género y los estereotipos sexuales. Afectan como factores de riesgo. ¿A qué se refiere con el objetivo control? No es el daño, sino el control y sometimiento de la mujer a los dictados y referencia que impone el agresor. Y el aislamiento, ojo, este es el principal punto de por qué ha aumentado mucho la violencia en tiempos de pandemia. El agresor trata de aislar a la mujer de sus fuentes de apoyo externo, fundamentalmente familia, amistades y entorno, con el doble objetivo de aumentar el control y conseguir pues justamente la impunidad por la violencia que ejerce. En este caso, rápidamente, Maestro Alan, tiempo. Ya casi finalizamos. Pues bueno,
Gracias. La violencia va a aumentar cada vez más cuando el agresor siente que está perdiendo el control de. Ajá, eso es muy importante que tengamos presente. Y pues bueno, se ha visto que ha habido un incremento de la violencia previo al fenómeno, ha aparecido violencia en donde no había, y lo que es increíble es que no hay un aumento en el número de denuncias. Esto es como importante. Y rápidamente estas son algunas consecuencias de la violencia que puede ser en la salud, en la salud psíquica, en la salud social, en la disminución del número de días de vida saludable, etcétera. Y pues bueno, ya para finalizar, era lo que les decía, que la agresividad justamente de esta violencia pues va a depender cuando él que violenta o el que agrede, pues bueno, siente que va perdiendo el control de. Y aquí les muestro rápidamente unas gráficas donde en 2020 se ve claramente un aumento de violencia hacia la mujer, aquí en las llamadas de hechas al 911 y aquí de asesinatos. Vean cómo sí ha aumentado justamente en este año, que es en tiempo de pandemia. Conclusión, pues para entender esto se debe fomentar una cultura científica básica desde el aspecto, ojo, no de las ciencias naturales, sino también de las sociales, promover un pensamiento integral en la medida de lo posible y que no sea fragmentado, tener una postura a fenómenos con argumentos científicos, es decir, no con opiniones de lo que me dice alguien, sino que yo construya mis argumentos, no normalizar lo que no es normal, reflexionar sobre cómo desde mi actuar puedo fomentar un cambio y pasar de una distopía a una utopía. Ahorita todas las películas nos muestran escenarios feos y ya nos estamos acostumbrando y entonces pues ya nuestro cerebro lo bloquea. Y pues finalmente esas son algunas fuentes de consulta y pues bueno, muchas gracias por su atención.